Buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 3, correspondiente al laboratorio 1, Generalidades y Sistemas de Conducción del Agua. Bueno, en primera instancia vamos a abordar esas reglas generales del laboratorio. Entonces, como pueden apreciar en esta imagen, este es un laboratorio en donde pues obviamente hay ciertas prohibiciones de las cuales no debemos hacer pues cuando estamos en un recinto de estos. En primera instancia, pues los elementos de protección personal son muy importantes, como por ejemplo la protección visual, el uso de bata, el uso de guantes también, y por ejemplo no se puede, algo relacionado pues con los alimentos, no se puede ingerir alimentos en un laboratorio, no se puede gritar, pues hay que tener cuidado obviamente con estos recipientes de vidrio, ¿sí? Porque se pueden romper fácilmente. También no podemos arrojar estas sustancias químicas aquí al sifón, porque obviamente esto toca almacenarlo y contratar pues a un personal encargado que se encargue más bien pues de recolectar estas sustancias peligrosas. Y tampoco pues podemos hacer lo que está haciendo acá este señor, de pronto manipular, acá hay un mechero prendido y de pronto manipularlo con la mano, ¿no? Para esto se utiliza estas pinzas y obviamente tener los guantes. Instrumentos de laboratorio. Entonces vamos a ver pues digamos de manera específica en la clase cuáles son los instrumentos de laboratorio que más utilizamos para analizar muestras de agua. Entonces está el espectrofotómetro, el oxímetro, el turbidímetro, que principalmente mide turbidez, el colorímetro mide color, el pHímetro mide el pH, el multiparámetro, entonces con este podemos de pronto medir todos estos parámetros como oxígeno, turbidez, color, pH, conductividad, y pues lo podemos utilizar en campo o en el laboratorio. También tenemos por acá microscopio, pinzas, tubos de ensayo, mechero, bureta, probeta, el Erlenmeyer, beaker, placas de Petri, embudo, vidrio de reloj, gotero, pipeta, espátula, gradilla, frascos lavadores, balones de destilación y balanza. Bueno, entonces también vamos a ver unos videos con respecto al abastecimiento de agua potable. Entonces ya nosotros sabemos cómo se realiza pues el proceso de captación, digamos cómo pues también debemos tener en cuenta la topografía del terreno, como pueden ver acá en esta imagen, cómo esa topografía del terreno hace pues que a veces esas obras de captación pues podamos digamos manejarlas de una manera más fácil. Entonces digamos acá pues se consideran ciertas cosas importantes, por ejemplo las aguas subterráneas, la roca madre es importante también. Bueno, acá ya pues tenemos algo, por ejemplo, un aljibe, una toma en un río, pozos como tal, manantiales, y pues acá está lo del nivel del mar, que es la misma altitud que pues mencionábamos, ¿no? Pues acá obviamente está sobre los 0 metros sobre el nivel del mar, y a medida que ascendemos aumentamos la altura. Muestras de agua, entonces tenemos tres tipos principalmente, la muestra simple, la muestra compuesta y la muestra integrada. Entonces vamos a abordar cada una de ellas. La muestra simple pues basta con utilizar un recipiente estéril y tomar una muestra en un punto, pues en un determinado tiempo. La compuesta ya pues se deben tomar 3, 4 o 5 muestras, las que pues obviamente dependiendo del estudio que vayamos a hacer, y tomamos al tiempo la muestra y en un mismo punto. Y la muestra integrada, entonces ¿de qué se trata? La muestra integrada son en varios puntos, ¿sí? Como podemos ver acá en la imagen, estación 1, estación 2, estación 3, estación 4 y estación 5. Acá le toman sus coordenadas, bueno, es en varios puntos de los ríos. Y aquí lo vamos a hacer pero en el mismo tiempo, ¿vale?
Entonces esa es la idea de esos tres tipos de muestra. Sistemas de abastecimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Siempre debemos tener una fuente, que eso pues ya lo habíamos abordado, ¿no? Alimentación constante, ¿qué quiere decir? Que nunca me vaya a quedar o nos vayamos a quedar sin caudal. Almacenamiento superficial y la tubería del sistema de distribución. Entonces obviamente acá pues debe realizarse el tratamiento como tal, y ya acá en el casco urbano, en el área urbana o en el área rural, dependiendo pues de donde yo esté suministrando el líquido vital, podamos distribuir el agua y que la población demande obviamente pues el caudal que requiere. Por acá tenemos otra imagen. Entonces, por ejemplo, acá se está utilizando bombeo, ¿sí? Una bomba. Tenemos la alimentación constante, la tubería de distribución y aquí pues obviamente un tanque elevado para poder por gravedad distribuir mejor el agua como tal. Y aquí ya está la demanda variable. Obviamente la demanda es la población. También vamos a ver algunos videos acerca del cálculo de caudal en campo, que ya sabemos pues obviamente que existen principalmente dos, o manejamos estos dos, método volumétrico y el método del flotador. Vamos también a abordar pues una serie de videos para entender y para pues, acercarnos más al tema de cómo se realiza ya pues en el campo. La prueba de jarras. Entonces, ¿qué pasa con la prueba de jarras? Este es un ensayo netamente de laboratorio que se realiza con el fin de simular coagulación, floculación y sedimentación, que es el próximo tema pues que vamos a abordar. Entonces acá estas paletas giran pues a través de este mecanismo, de este aparato electrónico. Obviamente pues acá se enciende y estas paletas empiezan a girar a una velocidad pues que yo voy a definir pues de acuerdo a los ensayos que voy a hacer. Entonces principalmente manejan 6 paletas. Y aquí lo que hacemos es colocar esos recipientes que ya les nombré anteriormente y agregar nuestra muestra de agua. Siempre tenemos que tener una muestra de agua y agregarle ese coagulante, que eso es lo que pues vamos a abordar en coagulación. Entonces, en el momento que ya esté listo todo como el equipo, la implementación primaria, pues ya le vamos a dar inicio y estas paletas girarán en forma de las manetillas del reloj pues a la velocidad que yo le imparta, con el fin de simular ese proceso de coagulación, loculación y sedimentación. Ya en la sedimentación sabemos que las paletas se van a parar y lo que tenemos que esperar es un tiempo a que se precipite ese coagulante que yo agregué y pues poder evidenciar los niveles de turbidez. Entonces digamos que en la jarra, en donde haya mejor remoción de la turbidez, que es lo que buscamos nosotros principalmente, pues con ese podemos tener esa dosificación de coagulante y podemos trabajarlo con él. Bueno, y también vamos a considerar cómo calcular el volumen de coagulante. También pues esto es netamente de laboratorio. Entonces, esta fórmula, yo creo que la mayoría pues la ha visto en algún momento de su vida. Es una fórmula pues para poder calcular concentración o volumen, dependiendo. Entonces tenemos por acá volumen 1 por concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2. De acá se me explican estos simbologías. Entonces el volumen 1 es el volumen del coagulante, el volumen 2 que está por acá es el volumen de la muestra. Esto pues obviamente se puede dar en mililitros o en litros. Siempre se trabaja, siempre, en la mayoría de veces siempre se trabaja en mililitros, porque a veces tenemos que coger de pronto un volumen de coagulante muy pequeño y pues obviamente para cogerlo en litros sería muy grande. Entonces casi siempre por eso es que manejamos estas unidades en mililitros. El C1, que está por acá, es la concentración del coagulante. Esto puede darse en miligramos litro o partes por millón. Entonces, ¿qué pasa? Esta simbología de miligramo litro es lo mismo que si yo dijese partes por millón, es la misma cuestión. La concentración 2, tenemos la concentración del agua, miligramo litro o partes por millón. Entonces pues con esta fórmula nosotros podemos calcular en cualquier momento, ya sea en laboratorio, en campo, en donde sea, podemos calcular o conocer alguna de estas variables, conociendo obviamente 3 de las 4 variables que estoy considerando en esta ecuación. Entonces pues básicamente este es el tema
que vamos a abordar el día de la clase. Es muy interesante pues conocer el tema de laboratorio para pues poder desarrollar a cabo nuestras pruebas de laboratorio que siempre necesitamos. Pues nosotros cuando recolectamos muestras de agua debemos tener presente qué se le debe hacer al agua, ¿sí? Qué se le debe conocer, qué parámetros debemos conocer, obviamente bajo la normatividad ambiental que aplica, pero pues conociendo cada uno de los instrumentos, de pronto cómo se manejan, para qué sirven, ¿sí? Cuál es la función, y pues obviamente esas reglas de laboratorio que son muy importantes pues considerarlas en el ámbito de laboratorio. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero pues que les haya gustado el tema y nos vemos en una próxima. Hasta luego.